Conectado. Muy bien, vamos a dar inicio, ¿sí? Perfecto. Y vamos ahí, chicos. Entonces, primeramente quiero empezar con este breve video, ¿de acuerdo? Quiero que observes este video. Este video me lo encontré en redes sociales, así que es algo curioso. Seguramente tal vez lo has encontrado también, pero quiero que lo observes, ¿de acuerdo? Vamos a... Quetzalán. Hawamma, fuck, Spike, penso. Hawamma. Les... Muy bien, chicos. ¿Quién de ustedes, bueno, logra entender este tipo de dinámica, ¿no es cierto? Dentro de este breve video, ¿no es cierto? Algo que logramos observar y es que es la verdad. De hecho, muchas de las veces los mercados se mueven así. Mira, por ejemplo, según lo que logro observar dentro de este video, y es un poco gracioso, se podría mencionar. Mira la cantidad de ventas y no sé la cantidad de apalancamiento que haya tenido. Obviamente está operando en uno de los activos muy volátiles o variables que encontramos, que es el orito, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros ha estado siempre en el oro atento, ¿no es cierto? Entonces, mira lo que sucede. El montón de ventas, esperando obviamente pues que la estructura del mercado o la gráfica o la posible noticia fundamental, y como dice uno de nuestros colegas, las noticias fundamentales es simplemente la aceleración del precio, pues mira lo que termina sucediendo, ¿no? Y a veces esto es lo Quetzalán. que comúnmente pasa. Mira, Hawamma, hay una ventana Wanyuga, alcista y luego fuck, el precio Spike, termina penso. regresándose esa aceleración del mercado, ya que Hawamma. termina esquemando una cuenta, ¿no es cierto? Entonces, el detalle detrás de todo esto es, antes de iniciar todo este contexto de aprendizaje, dejemos de ser apostadores y más bien empecemos a marcar estrategias para buscar lo que es ser ganadores en largo plazo, ¿de acuerdo? Y te pongo este tipo de información, ¿por qué razón? Porque mira, cuando uno inicia dentro de estos mercados, seguramente vamos a tener lo que son estas breves interacciones, estos breves movimientos que nos van a, de cierta forma, a desequilibrar de la forma de estrategia, cuando vemos movimientos fuertemente al alza, fuertemente a la baja, como que ya compramos, ya vendemos, pero ¿qué pasa aquí? ¿Estamos de acuerdo? La mayoría de estos eventos que terminan suscitándose como noticias fundamentales fuertes, terminan siendo eventos macroeconómicos que suceden siempre a inicio del primer mes y al final de cada mes, ¿de acuerdo? Para entrar un poco más en contexto, quiero explicarte lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a entender el día de hoy en este espacio de formación qué se entiende por noticias fundamentales, el impacto y la interpretación. Obviamente, pues dentro de esta imagen tenemos a uno de los clásicos que siempre lo vamos a encontrar, no sé si te ha pasado, pero en redes sociales lo encontramos relacionado en diferentes tipos de movimientos, videos especulativos y cosas por el estilo, que nos hace una imagen muy común, ¿no es cierto? El director de la Reserva Federal, ¿cómo es? Jerome Powell, ¿de acuerdo? Habla en una conferencia de prensa. Por ejemplo, bueno, esta es una imagen, ¿sí? Él es una de las personas que se encargan de dar el reporte de la tasa de interés mes tras mes, la noticia que comúnmente nosotros conocemos como FED. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tipo de noticias muchas de las veces terminan siendo noticias de alto impacto o relevantes en los escenarios de divisas, ¿de acuerdo? Ya vamos a profundizar más en estos detalles. Obviamente, pues las noticias fundamentales no solamente se dan dentro del Forex, de hecho hay muchos eventos, muchas situaciones que también influyen dentro del mercado de acciones, commodities, índices bursátiles entre estos escenarios, ¿de acuerdo? La intención detrás de todo esto es a darle el enfoque específico al mercado de Forex. Así que el día de hoy hablaremos acerca de las noticias fundamentales, el impacto y la interpretación, pero dentro del mercado de divisas, el mercado de Forex, donde actualmente estamos operando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, primeramente vamos a empezar con la clásica, ¿no es cierto? La teoría, la que tal vez tú estás viendo esta página y dices, Dios mío, me van a hablar de teoría. Yo sé que para todos nosotros a veces nos parece como que aburrido, ¿no es cierto? A veces así es el trading, ¿no es cierto? Y bueno, no estamos como para complicarnos con definiciones complejas ni cosas por el estilo. De por sí el trading ya se ve de cierta forma con un determinado grado de complejidad, pues ¿para qué volverlo más complejo con varias definiciones o teorías? El hecho es que está en que vamos a entender qué es en el trading los fundamentales. Los precios varían cada día en los mercados, ¿estamos de acuerdo? Es por eso que tú has de ver en las gráficas de cotización que todos los días las gráficas de cotización están subiendo, bajándose, formándose nuevas velitas velitas japonesas y cosas por el estilo. Eso marca constantemente, por así decirlo, el movimiento del precio, la dinámica del mercado, que constantemente están subiendo,
bajando. ¿Y a qué se debe todos estos tipos de movimientos? A diferentes factores macroeconómicos que suceden en diferentes tipos de países. ¿Te acuerdas que en las primeras sesiones de trading habíamos explicado que nosotros vamos a trabajar con 8 pares principales a nivel mundial, ¿cierto? Entre estos 8 pares se encuentra el euro, el dólar, la libra esterlina, yen japonés, franco suizo, dólar australiano, dólar de Nueva Zelanda y el canadiense, si más no lo mencioné por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué razón tú te vas a preguntar, oye, pero ¿por qué aquí no está pues el peso mexicano? Bueno, bueno, con respecto a la noticia que pasó el día de hoy, ¿no es cierto? Una noticia realmente algo fuerte con tema de México y cosas por el estilo. ¿Por qué razón tal vez aquí no está el peso colombiano? ¿Por qué razón aquí no está el sol peruano, la empira de Honduras y cosas por el estilo? Entonces, no es que estas divisas no coticen, no es que estas divisas no tengan gráficos de cotización, sino más bien es que el tema de volatilidad en activos, que muchas de las veces no tienen una representación fuerte a nivel mundial, terminan siendo muy variables y muy volátiles. No es que no se pueda hacer trading con el peso colombiano o el sol peruano o la empira de Honduras, por ponerte un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que hablamos de 8 principales activos a nivel internacional: dólar, euro, libra esterlina, yen japonés, franco suizo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, los fundamentales y el mercado de Forex, por ejemplo, en el mercado de Forex se ve afectado por varios eventos o informes económicos. Generalmente hay dos escenarios muy fáciles de comprender que presentan cómo afectan los datos económicos a las divisas. Tal vez esta definición te parezca un poco que fuera de contexto. No lo tomes así, ¿de acuerdo? Mi invitación es que te quedes hasta el final, porque al final vamos a tener un espacio práctico para poder observar qué es lo que se vivió esta semana, cómo tuvimos la oportunidad de sacar el provecho y sobre todo pues que también tengas lo que viene siendo pautas si es que un caso dado tú ya haces trading de manera independiente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como estamos definiendo aquí, el crecimiento de empleo, fuertes ventas minoristas, aumentos de inflación, subida de tasas de interés, positivo para las divisas. Ojo con esto, ¿no es cierto? Cuando nosotros observamos en una noticia fundamental que va a existir estos datos de crecimiento de empleo, eso significa fuertes ventas minoristas, aumento de la inflación, subida de la tasa de interés, y lo que hablamos aquí es que va a ser positivo para el par de divisa. ¿Qué sucede cuando existe un declive en el empleo, por ejemplo? ¿Qué es lo que sucede cuando existe un declive en el empleo? Ventas minoristas, es decir, se vuelven más débiles, inflación decreciente, por ejemplo, baja tasa de interés y por ende negativo para la divisa. ¿Estamos de acuerdo? Para la divisa. Ojo que dice divisa, no dice par de divisas, solo divisa, ¿sí? Entonces dice, el primer caso podría estar asociado a la economía en auge, es decir, al país le va bien, súper chévere, se desarrollan, las empresas generan más ventas, yo que sé, quienes aportan al PIB, por ejemplo, incrementa, yo que sé, su valor y cosas por el estilo. Le va súper bien al país madre de esa divisa, yo que sé, el dólar, por ejemplo, que es Estados Unidos, ¿cierto? En el segundo caso podría estar asociado con una ralentización de la economía o recesión. Esto llevaría a una baja de las tasas de interés, lo que es negativo para la divisa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en Estados Unidos, por A circunstancia, están pasando por un problema yo qué sé, en el segundo caso, declive de empleo, ventas minoristas, que ya vamos a explicar cada uno de estos detalles, inflación decreciente, baja tasa de interés? Pues perfecto, la economía del dólar se debilita frente al activo con el cual está cotizando, ¿de acuerdo? Muy bien, por ejemplo, aquí vamos a hablar un breve detalle. Recuerde que en el mercado de divisas siempre compra una divisa con otra. Y aquí hablamos de las paridades, ¿de acuerdo? Tú sabes que necesitamos de ley una paridad para darle vida a un gráfico de cotización, ¿no es cierto? Ejemplo, pues, entre una de las paridades más comunes que existen es el dólar versus el yen japonés, ¿no es cierto? Mira, ahí está. Comparamos la economía del yen japonés frente a la divisa que está cotizando en este caso, que sería el dólar. El dólar frente al yen japonés o el yen japonés frente al dólar, ¿no es cierto? Entonces nos dice aquí, los datos económicos de Japón pueden ser buenos, pero si los datos de Estados Unidos son aún mejores, el dólar estadounidense puede ganar frente al yen japonés, es decir, subida de la gráfica. He ahí la importancia, chicos, y aquí hago un breve paréntesis para explicar esto. Cuando nosotros empezamos a interpretar los números correctamente de los detalles fundamentales, sabremos entender hacia dónde va a ser la posible dirección del precio. Es decir, la dirección va a ser alcista o bajista. Recordemos,
Algunos autores mencionan que dentro del mundo de la interpretación de las gráficas de Forex, se dice que solamente hay dos principales movimientos, movimientos al alza y movimientos a la baja. Pare de contar, no hay más. Algunos, en cambio, dicen que hay tres movimientos, alcistas, bajistas y movimientos lateralizados, movimientos en consolidación. Cualquiera de la interpretación que te permita lo que es dar mayor exactitud a una, por así decirlo, a una lectura de precio es válida, ¿de acuerdo? Así que no nos vamos a poner a discutir aquí estrategias, que la mía es mejor que la tuya, que el backtesting, no, no, no. Cualquier estrategia que se acople a un mercado cambiante, sostenible en el largo del tiempo, es válida. Así que vamos a continuar. Chicos, hasta ahí me siguen, por favor, coméntame en el chat. Me preocupa porque no sé si estás despierto, te estás durmiendo. Yo sé que es las 11 de la noche, pero, perdón, es las 9:30 de la noche, pero necesito que estés atento, ¿de acuerdo? Porque si no, de nada serviría la información que estamos compartiendo, ¿sí? Muy bien, Iván dice, perfecto, Iván, esa es. Juan dice, activo, esa es. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, en el siguiente detalle se habla acerca de cómo funcionan los informes económicos y las claves a seguir. ¿Cuál de las amplias noticias fundamentales que suceden mes tras mes, semana tras semana, día tras día, son las más relevantes para nosotros poder tomarlas en consideración, ¿no es cierto? Entonces empezamos primeramente con una de las noticias clásicas o comunes que, bueno, que generalmente vamos a encontrar dentro de este espacio, que son los NFP, las nóminas no agrícolas. Pero caramba, ¿qué significa un NFP? ¿No es cierto? Esto dice que es el número de personas empleadas en los Estados Unidos, haciendo referencia a la divisa del dólar, ¿no? Porque aquí bien puede haber un NFP de Europa, un NFP de Asia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso estamos tomando como referencia a una de las divisas que nosotros tenemos. Aquí en Ecuador se maneja el dólar, ¿no es cierto? Entonces, número de personas empleadas en Estados Unidos. Ojo con esto, así como hay NFP en Estados Unidos, también habrá NFP en el dólar australiano, también habrá NFP en el franco suizo. ¿Estamos de acuerdo? En diferentes de las 8 principales activos de divisas con las cuales observamos el mercado. Entonces, durante el mes anterior, una cifra superior a la esperada se toma como positiva. Ya vamos a explicar estos detalles. Para la moneda del dólar en este caso. Evidentemente, cada país tiene su propio informe de empleo. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar si nosotros vamos a ver el NFP del Perú o de Colombia? Si no es uno de los activos que nosotros estamos cotizando siempre sea una divisa fuerte, pues, bueno, por información estaría bien curiosear, pero para operar, pues vamos a dirigirnos a los NFPs o a las divisas más importantes que podamos lo que es cotizar. La siguiente noticia se conoce la decisión de la FED. Esta es la que se da a la 1 de la tarde, al mediodía. Esta es la que pasó el día viernes o jueves, me parece. Ya vamos a pasar a los ejemplos de la vida real. La decisión de la FED. Un segundo. Ya, ahí está. La decisión de la FED. Aumentar las tasas de interés se considera positivo. Aumentar las tasas de interés se considera positivo para la divisa. En este caso estamos hablando del dólar. Mientras que reducir la tasa de interés se considera negativo para la divisa. Cuando, ejemplo, digamos, cuando la noticia, yo qué sé, las tasas de interés incrementan dentro de este escenario de la FED, por ejemplo, aquí sale a hablar la persona que te mostré anteriormente, esta persona que está aquí. Esta persona es la que sale a hablar, está en una charla, sale a hablar y dice, muy bien, este mes las tasas de interés se incrementan y el precio se dispara, ¿de acuerdo? O, ¿saben qué? Las tasas de interés bajan. Perfecto, el precio también se dispara. ¿Hacia qué dirección? La vamos a observar porque es importante conocer la dirección. Entonces, vamos ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la siguiente? Informes de inflación. ¿Qué significan los informes de inflación? Una inflación más alta de lo esperado generalmente se considera positivo para la divisa local, porque significa que los bancos centrales podrían considerar aumentos en las tasas de interés. Es decir, un aumento dentro de este escenario va a permitir que la divisa se fortalezca, se favorezca. ¿Estamos de acuerdo? En el clásico ejemplo del euro dólar, que ya vamos a pasar a hablar de estos ejemplos, vamos a observar cómo estas noticias influyeron en el movimiento de esta semana. Esta semana realmente fue una noticia, fue, por así decirlo, una semana muy acelerada, como dice uno de nuestros colegas, en donde hubo movimientos fuertemente hacia el alza, como fuertemente hacia la baja.
¿de acuerdo? Pero cómo nosotros posicionarnos. Y te voy a dar al final de esta videoconferencia mi punto de vista y sobre todo lo que nos ha permitido lo que es salir en positivo durante esta semana, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos ahí. ¿Será que son solamente estas tres? Pues no, ¿de acuerdo? Hay algunos detalles más, como por ejemplo, datos del PIB. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, datos del PIB. A medida que aumenta la economía, las empresas generan mayores ganancias y la gente gana más, lo que podría conducir a un aumento de los índices bursátiles y una moneda más fuerte. Dígame aquí en el chat un índice bursátil. Cuénteme en el chat, por favor, ¿cuál es el clásico índice bursátil que más operas o el que más has observado o que tal vez tu mentor favorito o tu gurú favorito es el que más opera? Cuéntame en el chat, por favor. Muy bien, y de esa manera pues nos despertamos, participamos más. Cuéntame, por favor. Muy bien, el Nasdaq dice, o el US30, exacto, el Nasdaq 100. Muy bien, exacto. De hecho, el Nasdaq 100 hace la referencia a las 100 empresas o compañías más importantes de Estados Unidos, en donde imagínense en eso. Si es que la noticia del PIB, por ejemplo, pretende lo que es tener una noticia positiva, obviamente, pues eso va a ser que esta divisa termine, no divisa, sino índice bursátil, termine lo que es teniendo mayor tipo de crecimiento, ¿de acuerdo? He ahí ejemplos del US30, el Nasdaq 100, por ejemplo, el US30, tendencias completamente alcistas desde el mes de diciembre, incluso un par de meses atrás, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver qué más es lo que tenemos por aquí. Ventas minoristas. ¿Qué son las ventas minoristas? Unas sólidas ventas minoristas sugieren que la economía se está expandiendo, lo que podría generar datos del PIB mejores de lo esperado y a su vez una divisa más sólida o un aumento de los precios de las acciones. Producción industrial, también se mide lo que es el tema de producción industrial a través de los CPIs, ¿de acuerdo? Entonces, proporcionan información sobre el cambio en el volumen de producción del sector industrial, que forma parte del informe del PIB. La fuerte producción industrial se considera positiva para la divisa de la bolsa local. EMI, manufacturero, también es una de las opciones que nosotros vamos a encontrar. Dame, por favor, nada más silencio en los micrófonos. Lo bueno es que no tenemos encendidas las cámaras. Chicos, siempre cuando inicien una videoconferencia, verifiquen que su micrófono esté silenciado y su cámara también. Si no, por acá estamos viendo todo lo que hace. Muy bien. El PMI manufacturero, ¿de acuerdo? Datos de encuestas de empresas. Generalmente la lectura por encima de un 50 se considera positiva para la divisa y el mercado de valores, pero también se puede presentar atención a la tasa o tipo de cambio o el aumento del PMI. ¿Estamos de acuerdo? Aquí un factor importante que ya lo vamos a ver en la práctica. Esto de aquí es un poco ambiguo, ¿de acuerdo? Es decir, que todo tipo de noticia que se encuentre por arriba del 50%, valores elevados del 50, va a ser positivo para la divisa. Hay momentos en donde, por ejemplo, nos están dando el forecast y el previous dentro de Forex Factory, nos está hablando de ejemplo de escenarios que tienen el 52.5, por ejemplo, y resulta que la noticia termina siendo 51.4, por poner un ejemplo. ¿Está por encima del 50? Claro que sí, pero es menor al anterior, es decir, al forecast anterior. Por ende, esta noticia termina siendo negativa. Son detalles que se logran observar cuando se opera fundamentales, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver aquí qué más nos dice. Servicios del PMI. ¿Qué son los servicios del PMI? Datos de encuestas de empresas de manera similar al PMI manufacturero. La lectura por encima de 50 se considera positiva para la divisa, la misma observación anterior, y el mercado de valores, mientras que la cifra por debajo del 50 se considera negativa. La tasa o tipo de cambio es crucial. Ahora vamos a ver qué más tenemos por acá, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entre los detalles que acababas de observar, es muy importante recalcar que todo tipo de evento, es decir, de noticia fundamental, siempre va a tener una interpretación, ¿de acuerdo? Y esa interpretación te la vamos a compartir el día de hoy, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Sí, por ejemplo, si tú eres de las personas que por A o B circunstancia está buscando una verdad absoluta detrás de todo esto, es decir, tener un santo grial o tener un breve documento o una receta donde te diga exactamente en qué momento comprar o en qué momento vender. Lastimosamente, esto no viene siendo una sugerencia de inversión directamente en el mercado. Tienes que entender que los datos que se refieren a datos de rendimientos pasados
y no son un indicador fiable para el rendimiento futuro. Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimientos pasados y no son un indicador fiable para el rendimiento futuro. Ojo con este detalle. Por eso es que nosotros entendemos que cuando hacemos trading, que cuando hacemos forex, básicamente estamos enfrentándonos a un mercado de renta variable. Puede ser, por ejemplo, en mi caso personal, esta semana que operamos fundamentales, terminó siendo una semana muy buena realmente en porcentajes de la cuenta, pero los mismos porcentajes no van a ser tal vez los mismos resultados al final del mes o al inicio del próximo mes. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que entender que nos enfrentamos a un mercado de renta variable y la única manera de salir sostenible y sustentable en un largo plazo va a ser aplicar correctamente una gestión de riesgo, ¿de acuerdo? Con eso no trato de desmotivarte, ni mucho menos, ni cosas por el estilo, sino más bien que abras los ojos a una realidad a la cual te vas a enfrentar. Te digo esto por qué razón. La mayor parte de mi tiempo, cuando empecé a formarme dentro del mundo de las inversiones, créeme que yo buscaba una cosa, es decir, un aspecto o un tipo de operativa tan certera que me permita lo que es tener una lectura precisa de los mercados. Lastimosamente, no existe ese tipo de escenario. Por ende, lo que buscamos es obviamente acoplarnos a los escenarios que existen, a los nuevos escenarios que salen semana tras semana, mes tras mes, y obviamente pues sacarles el máximo provecho posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahí. Entonces, a lo que más nos interesa, lo que más nos llama la atención, vamos a hablar acerca de los casos prácticos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Hasta ahí, preguntas, dudas o inquietudes tal vez. Cuéntame, por favor. Preguntas, dudas o inquietudes. ¿Alguien por ahí? Buenísimo. Cristian dice que acaba de ingresar. Perfecto, Cristian. No te preocupes. Muy bien. Vamos ahí. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, una de las plataformas, una de las tantas plataformas que nos va a permitir lo que es tener una interpretación directa acerca de las noticias fundamentales, se conoce como Forex Factory. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver, esta no es. Forex Factory, ¿de acuerdo? Muy bien. Forex Factory básicamente es una plataforma donde te permite lo que es tener en un breve resumen cómo es un calendario económico acerca de las noticias más fuertes e influyentes que van a pasar durante el transcurso de esta semana o de la próxima incluso, ¿de acuerdo? Mira esto, por ejemplo, si yo le doy clic en calendario, no vamos a tomar mucho tiempo para explicar estos detalles, pero bueno, aquí nosotros vamos a tener una serie de información con las fechas y los días y las horas, obviamente hora Ecuador, en las cuales van a suceder dichos eventos macroeconómicos. Cuando nosotros por primera vez abrimos Forex Factory, vamos a tener los siguientes detalles, ¿de acuerdo? Vamos a tener detalles así, por ejemplo, mira, va a haber carpetitas que se encuentran de color amarillo, carpetitas de color blanco, carpetitas de color rojo y carpetitas color un amarillo un poco más profundo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Nosotros solamente vamos a aplicar el filtro para las noticias que son de color rojo y de color blanco, ¿de acuerdo? ¿Qué significan las noticias de color blanco? Significa que, por ejemplo, ese día en este país donde sea originaria esta divisa, el NZD, de dólar de Nueva Zelanda, obviamente, va a existir un día feriado, es decir, el banco va a estar cerrado. Yo qué sé, hay eventos, festividades en los cuales el banco tal vez no trabaja y simplemente ese día la divisa no va a tener la recurrencia de volumen operativo que comúnmente la tiene durante los días de operación normales. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, mira, desde el primero de abril tuvimos lo que son eventos en donde básicamente tanto el euro, el franco suizo, como podemos observar, la libra, tuviéramos lo que son bancos que pasaban por eventos de este tipo, ¿no es cierto? Feriados. Tal vez por allá había un día festivo en donde simplemente no había, ¿sí? Caramba, pero desde las 9 de la mañana del día lunes mismo empezábamos con noticias fundamentales dentro de la divisa del dólar, como tú puedes observar. Y aquí tenemos una noticia de manufacturación del PMI, ¿no es cierto? He aquí lo que nos decían las breves conclusiones anteriores en las diapositivas que logramos compartir, ¿no es cierto? Cuando se encuentra por arriba del 50, de un valor número 50, significa que es positiva para la divisa. Pero lastimosamente en meses anteriores, por ejemplo, el previous, teníamos lo que era un 47.8. El forecast teníamos lo que es un 48.5, ¿no es cierto? Es decir, lo que se esperaba para el día lunes 9 de la mañana
es que la noticia actual dentro del PMI, al menos dentro del dólar, podría ser lo que es una noticia negativa, favorablemente por diferentes aspectos económicos del país y cosas por el estilo, termina siendo una noticia favorable, que esta noticia al ser favorable para el dólar, fortalece su economía con referencia al activo con el cual se está cotizando. Hagamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Es por eso que cuando nosotros hablamos de paridades de divisas, contemplamos la posición de cada una de ellas para darle la respectiva interpretación. Vamos a tomar como ejemplo el clásico euro dólar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a poner aquí euro dólar, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí vamos a encontrar estos dos tipos de divisas, ¿sí? Economías diferentes. Tarde o temprano una divisa siempre tiene que ser cotizada con otra para que exista este tipo de valores que sí se exponen. Cuando nosotros hablamos de euro dólar, entendemos que esta divisa es la divisa primaria, ¿no es cierto? O principal, mientras que la divisa que se encuentra acá va a ser la divisa cotizable, es decir, el euro siempre va a estar en una unidad, un euro, ¿a cuántos dólares estadounidenses equivale? ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuántos dólares estadounidenses equivaldrá? Ustedes han visto las noticias seguramente, casi por el 2022, no recuerdo exactamente por el mes de septiembre o octubre, hubo un momento en donde las noticias salieron, ¿no es cierto? En los periódicos salían en donde decían que un dato histórico, por primera vez el dólar supera el valor del euro. No sé si recuerdas, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma, siempre existe una comparativa entre divisas para saber cómo están cotizando, cuál es su valor más actual. En este caso, si nosotros hablamos de que esta noticia a las 9 de la mañana del día lunes 1 de abril fue una noticia positiva, ojo con eso, la carpetita de color rojo no significa que la noticia es negativa para esa divisa, no, la carpetita de color rojo es como una advertencia, es como que atento, atento que algo fuerte va a pasar, ¿sí? Entonces, sucede que al final esta noticia termina siendo positiva para el dólar. Y al ser positiva para el dólar, ¿hacia dónde se dirige la gráfica? ¿Hacia el alza o hacia la baja? ¿Tú qué dirías en el chat? Coméntame en el chat, por favor. Coméntame en el chat y de paso nos vamos despertando, ¿de acuerdo? Sé que ya es las 9:35 de la noche, tal vez ya quieres descansar, pero coméntame en el chat, por favor. ¿Hacia dónde crees tú que se va a dirigir la gráfica si termina siendo una noticia positiva para el dólar? ¿De acuerdo? Recordemos que hay dos movimientos, hacia el alza o hacia la baja, ¿no es cierto? A ver, muy bien, parece que ya han venido estudiando. Muy bien, José Paucar nos dice a la baja, perfecto. Ahí nos dice a la baja, muy bien. A la baja, si la baja, si la baja. Perfecto, ¿no es cierto? Muy bien, exacto. La gráfica se dirige hacia la baja, es decir, la gráfica termina siendo bajista. No, mi estimado Cristian, termina siendo la gráfica bajista, ¿de acuerdo? Porque el dólar adquiere más fuerza. Y recordemos que cuando el dólar, por ejemplo, la gráfica del euro dólar está bajista, por ejemplo, lo que está buscando es el dólar la igualdad con el euro. Por ende, el dólar se fortalece y quien se termina debilitando es el euro, ¿no es cierto? Vamos a verle la gráfica de la vida real. Abramos la gráfica del euro dólar y veamos qué ha pasado el 1 de abril. Justamente lo tengo por aquí. A ver, voy a borrar todos estos análisis, luego los volveremos a hacer. Y vamos a ponerle el día lunes, por ejemplo. A ver, aquí estamos martes 2 y aquí está. Mira, aquí está el movimiento que se generó. Sí, mira, todo esto es el fundamental que se dio. Todo esto de aquí, este es el PMI que se dio. Mira, todo esto de aquí. ¿Te das cuenta? Este es el movimiento fuerte. Claro que sí, antes de que exista este tipo de movimiento fuerte, obviamente existía ¿qué? ¿Qué era lo que existía? Incertidumbre en el mercado. Que sí, que el precio sube, mejor bajo, que me consolidaré mejor. Y resulta que luego que existe una acumulación, como lo comentaríamos en otros escenarios, viene una manipulación fuerte. Y al tener en claro este tipo de noticias, sabemos que el movimiento termina siendo una continuidad del escenario bajista del euro dólar, ¿de acuerdo? Y mira, básicamente la gráfica lo que es que cayó. Ahora, para que digas, no, pues es que este Alex solamente cogió una fracción por ahí y dijo que ya baja. No, fíjate en el TradingView, en la parte inferior está la hora y la fecha. Mira, desde las 8 de la mañana mismo ya empezó a bajar. Nos deja esa breve pauta. Luego a las 8:30 y ¡pum! A las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana. Todo este movimiento bajista. ¿De acuerdo?
De estar cotizando un euro aproximadamente a un dólar con 7 centavos, esta noticia hizo que el dólar se fortalezca y obviamente terminó cotizando a un dólar con 73 aproximadamente, un dólar con 0,73. Como podemos observar, es como que existiera una diferencia nada más de numeritos pequeños por ahí. No vayamos a decir, oye, pero solo es la diferencia de un centavo. ¿Qué onda con un centavo? ¿No es cierto? No, sino que más bien existe un movimiento fuerte de capitales dentro de este tipo de escenario. Pero ¿cómo es que se dan estos movimientos? Algunos autores lo comentan que, por ejemplo, antes de estos tipos de noticias de fundamentales, lo que hacen es moverse capitales de grandes inversionistas que pueden trasladar capitales hacia el dólar. Es decir, por ejemplo, hay economías emergentes. Hagamos un ejemplo. Resulta que Dios no quiera, pero resulta que en Estados Unidos va a haber un tsunami o está por suceder un tsunami o de cierta forma hay noticias que causan pánico. Entonces, grandes reservas, grandes inversores que tienen capitales trabajándose, gestionando o inversores en empresas, deciden mudar sus capitales, por ejemplo, a una economía mucho más estable, entre comillas, en ese momento, que podría ser la economía europea. Así que compran euros. Por ende, el dólar se debilita y el euro se fortalece. En esto la podamos lo que es revisar y poder lo que es exponerla, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, miren eso. Entonces, empezamos el día lunes con noticias fuertes, ¿no es cierto? Mira, noticia fuerte dentro del dólar, favorablemente, una noticia positiva que hace que el precio obviamente fluya a favor, ¿no es cierto? Mira esto, por ejemplo, al final este tipo de noticias simplemente aceleró el movimiento bajista con el cual este activo venía gestionándose, ¿no? Mira, básicamente la estructura completamente bajista dentro de este activo y la noticia fundamental lo que hace es simplemente acelerarle. Pero qué curioso, ¿qué sucede el resto de la semana? Porque no solo es un día, ¿de acuerdo? Mira, ¿qué sucede después de esta sesión? ¿Qué es lo que sucede luego? ¿O por qué otro movimiento? ¿Por qué otro movimiento fuertemente ahora al alza? ¿Por qué no a la baja? ¿Cierto? ¿Será acaso que el euro se fortaleció y el dólar se debilitó? Claro que sí, vamos a observarlo, por ejemplo. En el tema de calendario, nosotros vamos a tener todo este tipo de información. Mira esto. Bueno, vamos a traducirle ya para no estar ahí como que adivinando qué mismo dirá y cosas por el estilo y de esa manera tener mayor tipo de interpretación, ¿sí? Muy bien, miren esto, por ejemplo, para el día martes 2 de abril teníamos noticias todo el día en el euro, por ejemplo, el IPC del euro. Como tú puedes ver en este caso con respecto al euro, el euro termina lo que es de cierta forma debilitándose con respecto a este tipo de IPC. Es decir, el euro termina debilitándose, no adquiere lo que es fuerza para revalorizarse con respecto al dólar, ¿no es cierto? Por ende, en este caso, el dólar vuelve a fortalecerse y la gráfica debió habernos dado una continuidad bajista. Por ejemplo, en este caso, bueno, decía todo el día, no nos da un horario específico, así que no tendríamos ningún tipo de comparativa en este caso, ¿sí? Iván nos comenta en el chat ¿cómo hago para que se seleccionen las carpetas blancas y rojas en Forex Factory? Perfecto. Ese video lo vamos a compartir igualmente por interno, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos aquí. Pero ¿qué es lo que pasa a las 9 de la mañana con respecto del dólar estadounidense, ¿no es cierto? Ofertas de empleo, ¿sí? Se lanza una noticia con respecto a las ofertas de empleo. Pero fíjate en este detalle. Lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino más bien existía este reporte meses atrás en el pronóstico o el forecast, que por lo general lo tenemos en esta columna, nos dice que va a existir el aumento de 0,01 millón. De acuerdo, mira eso, ¿cierto? Pero en el caso de la noticia, al final, la que nos va a interesar al final detrás de todo esto va a ser la columna de actual. Mira, termina siendo el mismo factor del pronóstico, es decir, no existe ese crecimiento positivo y es fácil darse cuenta porque también en Forex Factory básicamente, cuando existe una noticia positiva, te va a marcar el numerito de color verde. Pero si es una noticia negativa, pues ya te da haciendo el trabajo, ¿no es cierto? Básicamente te da marcando ya en color rojo, ¿no es cierto? Entonces ya no es como que estamos lidiando ahí, será positiva, será negativa, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Pero luego, bueno, y en este caso, ¿qué es lo que termina sucediendo para el día martes? Al no ser una noticia positiva ni negativa para el dólar, pues simplemente la gráfica termina desplazándose hacia el alza, ¿no? Y aquí lo podemos observar, mira. Luego, pues para el día martes, aquí dice martes, 6:30 de la mañana, 7:30 en donde abre el mercado en Nueva York, obviamente, el mercado empieza a subir. Pero nota la diferencia, ¿de acuerdo? Nota entre esta diferencia.
La diferencia entre el volumen de operación que genera una noticia fundamental que sí tiene lo que es impacto versus tal vez una noticia que, claro, no es como que tan fuerte el impacto y cosas por el estilo, pero más sin embargo nos deja una representación alcista a la vez. En este caso, este breve movimiento constituido por tres tipos de velas, pero cuando existe la noticia confirmada con un valor negativo, nótese el volumen de operación. Y no necesariamente estamos haciendo referencia a herramientas medidores de volúmenes u osciladores que nos permitan ver cuánto es que hay invertido, ni pools de liquidez, que actualmente escucho que eso anda de moda, para adivinar si sube o si baja. Olvidémonos de esos detalles, ¿de acuerdo? No hay nada más objetivo en el mercado que la acción del precio. Sí, así que ojo con eso. No hay nada más objetivo en el mercado que la estructura del mercado, que la acción del precio, que la lectura de las gráficas. Por eso, siempre la invitación va a ser que la columna vertebral que va a servir para un posible análisis a favor, siempre va a ser la lectura del precio, la estructura de mercado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la columna vertebral para una lectura correcta. ¿Sí? Obviamente esa lectura correcta no siempre es que vaya a salir en positivo, ni tampoco en negativo y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede el miércoles 3 de abril, por ejemplo? Uf, nuevamente nos levantamos con noticias fundamentales. Mira, y aquí es donde habla este señor de la Reserva Federal, ¿cierto? Este señor hablaba a las 11:10 de la mañana. Bueno, no tenemos lo que son datos específicos que nos pueda marcar, pero nota cómo el día miércoles existió un movimiento realmente de indecisión en el mercado. Primeramente, a las 7:15 de la mañana en el dólar existe lo que viene siendo una noticia positiva. Por ende, la gráfica el día miércoles toma fuerza hacia dónde? Hacia el escenario bajista, es decir, cae. Pero luego, a las 9 de la mañana, en cambio, hay una noticia del PMI que en este caso termina siendo ¿qué? Aquí es donde te explico, ¿no es cierto?, esas breves variables. En la teoría, nos dice que cuando tiene de 50 para arriba significa que le va bien a la divisa, pero cuando tiene de 50 para abajo le va mal, en breves detalles, en breves resúmenes. Pero el hecho aquí está es que está arriba del 50, ¿no es cierto? Pero aquí tiene 51.4, debería haber sido positiva. Pero fíjate en la carpeta del anterior, del previous y del forecast, en donde tiene lo que son estos tipos de datos, que al final nos arroja una noticia negativa. Por ende, el día miércoles, mientras la gráfica caía, después hasta las 9 de la mañana, luego empieza a tener dirección alcista otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Y como a las 11:10 de la mañana había, obviamente, pues noticias de acerca de la Reserva Federal, pues vamos a ver cómo se comportó el día miércoles la gráfica. ¿De acuerdo? La gráfica del euro dólar. Aquí tenemos el movimiento del día miércoles, por ejemplo, mira esto. Empezamos el día miércoles con una noticia fuerte, esta es la que se da a las 7:30 de la mañana, impulsa el precio completamente hacia el alza. Obviamente no es que termina siendo el escenario claro para un movimiento fuertemente bajista. Si le vemos en temporalidades más pequeñas, porque estamos en 30 minutos, seguramente este breve mechazo que pegó aquí fue el movimiento fuerte que nuevamente cayó. De hecho, te comparto lo siguiente. A ver, vamos a marcar esto. Yo sé que en 30 minutos tú vas a decir, L, pero ¿dónde está? Pues el movimiento que subió fuerte y luego bajó. Yo no veo, ¿no es cierto? Perfecto, es porque le estamos viendo en 30 minutos. Pero fíjate en 15 y seguramente en una temporada mucho más pequeña, 3 minutos, deme un segundo, y aquí está, ¿no es cierto? Mira esto. Esto fue lo gracioso, ¿no? De que en lo personal yo tenía una venta aquí, te soy sincero, tenía una venta por aquí. Perfecto, me activa la venta en pleno punto de entrada. Ya voy positivo y espero obviamente pues que la noticia de las 11:10 de la mañana termine empujando el gráfico hacia la baja y más bien termina siendo una noticia negativa para el dólar y lo termina impulsando al alza. Imagínate, ¿de acuerdo? Aquí está el movimiento que te digo, sube con fuerza con esta noticia fundamental y luego a las 9 de la mañana, pues bueno, obviamente nació desde acá el movimiento hacia el alza y luego a las 9:30, 9 de la mañana que estaba ahí la noticia fundamental y empuja nuevamente el precio hacia la baja. Ojo con este detalle. Cuando observamos el mercado en temporalidades mucho más pequeñas, el ruido que hace el precio es de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Ruido a qué me refiero? Como tú puedes observar en un minuto, existe esta serie de movimientos, ¿no es cierto? Que el precio sube con fuerza, luego se regresa y luego continúa al alza, ¿cierto? En temporalidades pequeñas, el ruido es mucho más amplio.
Pero cuando nosotros queremos ver el escenario en 30 minutos, en 1 hora, 2 horas, etcétera, simplemente es parte del movimiento. Mira, ahí está, parte de una continuidad alcista. Es por eso que es importante, antes de invertir, nosotros poder definir un tipo de estrategia que nos permita lo que es entender las estructuras de mercado favorables que podamos ir teniendo a favor del precio. ¿De acuerdo? Es decir, que bien suba, pues perfecto, compras, o si bien baja, pues ventas, o el escenario que pretenda ser confiable para poder invertir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Por ejemplo, miren esto. Luego terminamos el día, resulta que esta moneda me parece que es el yuan chino, si no estoy mal, y allá ha sido feriado, ¿no? Mira, estaban de fiesta por allá, no hubo movimiento. Y resulta que para el día jueves, nuevamente noticias fundamentales. En este caso, en el franco suizo, a la 1:30 de la mañana. Bueno, a la 1:30 la mayoría de nosotros estamos dormidos, ¿no es cierto? Pero empezamos a las 7:30 de la mañana con el dólar. Reclamos de desempleo. Y mira esto, noticia que ya nos da aquí el colorcito, noticia negativa para el dólar. Por ende, la gráfica hacia dónde se va. La gráfica termina siendo completamente alcista el día jueves. ¿De acuerdo? Permítanme, por favor, simplemente silencio los micrófonos. Perfecto. Y vamos a observarle qué es lo que pasó el día jueves. Muy bien, vamos a ver por acá. Aquí está, ¿no es cierto? Mira, el día jueves. Yo sé que el día jueves tal vez tú vas a decir, oye, pero este movimiento no fue tan grande como este, o no fue tan grande como este bajista, ¿no es cierto? Cada tipo de noticia tiene su nivel de impacto. Por eso te comparto y te recomiendo. Siempre la mejor forma para poder invertir en estos tipos de escenarios va a ser la estructura de mercado que tú tengas, ¿de acuerdo? Porque al final la noticia fundamental simplemente es un mecanismo de aceleración del precio a favor de la estructura, ¿de acuerdo? Y mira, yo sé que en 30 minutos vas a decir, ay, pero esta mechita que pegó, esta velita, no. Ojo con eso, estamos en 30 y claro, se ve como que no tan significativa, pero si nosotros nos vamos nuevamente 1 minuto, vamos a tener un fuerte movimiento dentro de ese espacio, ¿de acuerdo? Mira, ahí está, sube completamente con fuerza al alza. ¡Plum! ¿No es cierto? Entonces son detalles que nosotros vamos a observar en este tema de fundamentales. Ahora, para no hacerte la historia tan larga, seguramente estás cansado ya, o tal vez te estás durmiendo, yo qué sé. Esta semana que pasamos, tuvimos lo que es todo este tipo de escenario. Recomendaciones para poder hacer inversiones en fundamentales. Hay que considerar algunos factores. Entre los más importantes es el broker con el cual tú estás operando. Hay escenarios en donde hay algunos brokers en donde no permiten operar fundamentales. Hay otros escenarios en donde en vez de activar el punto de entrada donde se espera, el precio termina siendo arrastrado por el fundamental y lo activa en el precio actual después de ese fundamental. Es decir, totalmente un caos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero va a depender del tipo de broker que sí te permite operar fundamentales. En otro escenario o en otro tipo de caso, una de las recomendaciones que también sugieren algunos autores al vernos enfrentados a una serie de eventos de incertidumbre, lo mejor es no operar. Y esto seguramente cause un conflicto interno en tu forma de pensar o en tu forma de entender los mercados. ¿Cómo es que no vamos a operar? Por eso es que yo siempre digo, chicos, por ejemplo, en mi caso personal, a lo largo de este tiempo, he tenido muchos perfiles de inversionistas que he tenido el gusto de tratar. Algunas personas dicen, oye, como en el mundo de las inversiones, yo creo que sí se puede hacer un 1% diario de la cuenta, ¿de acuerdo? Al final del mes yo voy a ganar un 20%. Eso dicen algunas personas. Obviamente entiendo su inocencia porque apenas están iniciando, ¿de acuerdo? El detalle está en este tipo de información. Tú no puedes ofrecer un retorno de inversión fijo a alguien o tú no puedes tener la expectativa de tener un porcentaje de retorno de inversión fijo. ¿Por qué razón? Porque hay eventos macroeconómicos que de cierta forma frenan esta breve expectativa. Y lo que termina sucediendo es que bien termines perdiendo o incluso termines ganando más. Pero cuando existe este tipo de incertidumbre, una de las recomendaciones que te doy es simplemente observa el mercado desde lejos hasta que obtengas la experiencia necesaria para poder interpretar correctamente esta información y le saques provecho. ¿De acuerdo? En mi caso personal, tuve la posibilidad de invertir directamente en el oro
el cual sí nos permitió tener lo que viene siendo buenos beneficios, buenos rendimientos, pero entendiendo a la vez en qué momento colocar el punto de entrada, en qué momento salirme, no salirme, aguantar la operativa y de cierta forma buscar ese target en positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre las segundas sugerencias, alguien escribió al chat, ya lo leo por favor, pero te comparto lo siguiente para que podamos tener la idea clara. Entre las siguientes sugerencias que te puedo mencionar es que cuando nosotros vayamos a invertir, nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones. Yo elijo si invierto o no invierto. Muchas de las veces la mejor decisión es no invertir, ¿sí? Prefiero conservar mi capital para luego invertir en otro escenario donde sí encuentre movimientos favorables para mi expectativa. Te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Mira esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba esta semana? Obviamente, pues con los movimientos del oro. Fijémonos en este detalle. Mira, mira el oro cómo iba subiendo, ¿no? El oro ha estado imparable estos últimos días, semanas, ¿no es cierto? Mira, ha estado constantemente subiendo subiendo, solo subiendo, marca tendencia alcista. Por ejemplo, mi estrategia principal, como te lo digo, lo importante aquí es que tú seas objetivo con el precio, no subjetivo. Aquí nada de estar adivinando, nada de venir a apostar, ojo con eso, porque si vienes a apostar, lo más seguro es que pierdas. Siempre básate en estrategias, ¿de acuerdo? Mucha gente a veces se confunde y piensa que se trata del capital. Justo antes de llegar a esta videoconferencia me llega un reel en donde decía que no se trata del capital, no se trata, perdón, de la estrategia, se trata del capital. No es así. En escenarios de este tipo se trata de la estrategia. Puedes tener una cuenta de $10, de $100, de $1000, pero si tienes claro la estrategia, esa cuenta va a empezar a sumar. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente detalle es este, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vayamos a hacer inversiones, primero ten en claro la estructura. Es lo más objetivo que tú vas a tener. No lo digo yo, no me lo invento yo, sino más bien es una recopilación de información de varios autores que tienen el gusto de interpretar. Mantente objetivo ante la estructura del precio. Si el precio no te da o no cumple el escenario que tú estás esperando, perfecto, salte de los mercados y vuelve más tarde, más de noche o si no el siguiente día. Como tú puedes observar en este caso, el oro no nos daba lo que era una confirmación alcista, por así decirlo, clara. Pero más, sin embargo, en uno de las señales de inversión que tuvimos el gusto de compartir fue esta de acá. Mira, esta del NZD-USD. Como tú puedes observar, fue una estructura completamente clara donde logramos identificar un escenario de ventas en este punto, tomamos nuestro punto de entrada, nuestro respectivo margen de riesgo, obviamente nuestro punto de llegada, y lo que esperábamos es que este tipo de movimiento sea favorable para la estructura que estábamos marcando. Obviamente el NZD-USD también se vio influenciado por las noticias fundamentales. ¿Por qué razón? Porque tiene al dólar de por medio, ¿no es cierto? Mira, aquí está NZD, USD. Y de cierta forma, este punto de entrada nos permitió lo que es tener un rendimiento hasta este punto. Y claro que sí, como todo tipo de mercado, tarde o temprano hace un retroceso. De nosotros depende retirarnos ya con este beneficio o esperar tranquilamente el recorrido que se quiera esperar. En mi caso personal, salí por este escenario de por aquí. Bueno, no exactamente por ahí. Creo que le cerré tipo 4 de la tarde, antes que cierre el mercado. Por aquí me sentía bien con mis beneficios, había generado lo que tenía que generar y me salí. ¿Estamos de acuerdo? Ya es una cuestión de perspectiva personal. Pero ¿por qué decidimos entrar dentro de este escenario? Porque cumple a favor de nuestra estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Basarnos primeramente en impulsos, que exista previa liquidez al escenario de entrada. Obviamente en este caso nos percatamos de un qué, de un decisional y por ende decidimos entrar. Oye, Alex, pero estás entrando, Dios mío, en 2 horas. ¿Qué es eso de 2 horas? Yo entiendo que tal vez existen diferentes tipos de perfiles de inversionistas. Inversionistas que hacen scalping, inversionistas que hacen intradía o inversionistas que hacen swing trade. En lo personal me gustan los análisis intradía, porque vuelvo, repito, para mí en lo personal, en temporalidades macro, el ruido es mucho más pequeño que en temporalidades pequeñas, en micro, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Así que ojo a esos detalles. Muy bien, alguien escribió al chat. Dice Alex, una pregunta. En relación al oro dólar, el día viernes el dólar salió positivo. Entonces, ¿por qué subió? Exacto, perfecto, Juan. Esto es un caso muy importante, ¿de acuerdo? En información anterior a los fundamentales, perfecto, y mejor muchas gracias, Juan, por hacer esta breve
referencia, en eventos anteriores que he tenido el gusto de poder lo que es buscar información, profundizar un poco más a detalle, incluso hablando acerca de correlaciones de precio, que son terminologías obviamente basadas para entender el movimiento, es decir, de un activo. Si el euro dólar baja, obviamente el dólar, el oro, por ejemplo, se espera que la gráfica del oro también continúe, lo que acabas de decir, Juan, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Si el día viernes existían lo que son noticias, me comentabas aquí, noticias que obviamente pues positivas para el dólar, por ende la gráfica del oro debía haber sido bajista. ¿Y por qué razón más bien continuó alcista, ¿no es cierto? Perfecto. Estos detalles van mucho más allá de estos breves criterios fundamentales que nosotros acabamos de hablar, al menos cuando nosotros hacemos tipos de comparativas con metales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que acabamos de explicar, como habíamos hablado en un inicio, la información que estamos compartiendo es solamente para interpretar el tipo de mercados en divisas, ¿sí? Pero cuando nos enfrentamos a metales, ejemplo, el oro, nos enfrentamos a materias primas como el petróleo, nos enfrentamos como ejemplo a índices bursátiles como el Nasdaq 100, claro que sí, entiendo que son mercados que se basan en las mismas velas japonesas, tal vez en mismos criterios, pero la interpretación en fundamentales son muy diferentes. Entonces, estos detalles hacen más que todo referencias a acciones dentro de este tipo de mercado que permitan lo que es manejar contratos del oro. Por eso, el tipo de información, obviamente, dentro de este activo termina siendo completamente alcista. ¿De acuerdo? De hecho, sí, les soy sincero, estaba esperando lo que era un escenario pequeño en ventas aquí, porque en lo personal dije el precio pues va a bajar y me parece que estaba esperándole por aquí, ¿no es cierto? Pero más sin embargo, a través de una estructura pequeña, estábamos en una estructura de un minuto, me parece, para esta entrada, y en esta entrada lográbamos, mira, por ejemplo, aquí está la noticia fundamental que se dio el día viernes. Claro, empuja, al final termina empujando al oro hacia la baja de este precio hacia acá, pero no terminando siendo este tipo de evento como si fuese el evento principal que realmente marque la distancia del movimiento del oro hacia una continuidad bajista, sino más bien simplemente es un respiro del precio para una nueva continuidad hacia el alza. Y es que es muy diferente interpretar solamente divisas que habernos interpretando lo que son metales, como te lo comentaba, materias primas como el petróleo, índices bursátiles como el US 30, el Nasdaq 100 o el SP 500 con el gran crash que pegó el día viernes, por ejemplo, que hizo que algunas operaciones también cerráramos en positivo, y eventos como acciones incluso, ¿de acuerdo? Entonces, el tema del oro ya viene por contratos de acciones mucho más amplio, sí, y mucho más a detalle, obviamente, dentro de este escenario, que para serte completamente sincero, ignoro ciertos aspectos que influyen dentro de estos tipos de metales. Dentro de mi explicación, obviamente, pues mi enfoque en estos momentos es entender la dinámica del precio basada en divisas, noticias fundamentales que abarquen estos espacios y obviamente cuando nos volcamos a observar metales, petróleos, materias primas, lo que queramos observar, pues simplemente lo hago siendo muy objetivo con el precio. Y claro, eso no significa que no haya stop loss. Tengo stop loss, pero la gestión de riesgo tarde o temprano será la que marque una gran diferencia en la cuenta en un largo plazo. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé, mi estimado Juan, si tal vez logré despejar algún detalle o tal vez te confundí más. ¿De acuerdo? Mil disculpas en ese caso. Chicos, preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento, ¿todo claro? ¿Alguien se confundió más? Preguntas, dudas o inquietudes, traumas tal vez, nadie se traumó. Perfecto, chicos. Primeramente les agradezco por conectarse. Entiendo perfectamente que es sábado. Este tipo de información, les soy completamente sincero, cuando compartimos en diapositivas o charlamos de esta forma, se ve bonito, ¿no es cierto? Porque un mentor decía lo siguiente, en el backtesting, cuando tú coges el precio y te vas atrás, todo fluye a tu favor. Qué bonito que se ve. Mira, aquí hubiese comprado y mira la trayectoria. O aquí hubiese vendido y qué bonito que tal vez cayó o me sacó en stop loss, ¿no es cierto? Entonces, cuando realmente marcamos una diferencia de éxito o de resultado, es cuando nos enfrentamos en la cancha real, en el momento que vamos a operar y sobre todo en el escenario que estamos listos para poder tomar una decisión. Pero ojo con esto. En mi conclusión personal, una noticia fundamental simplemente es un evento donde el precio lo acelera. El precio se acelera, pero siempre a favor de la acción del precio o la acción de la estructura. Por eso, una de las recomendaciones que te comparto es que cuando tú sientas que tienes incertidumbre, es que Pepito del canal de Telegram me dice que venda.
No, es que Juanito del otro canal de Telegram me dice más bien que compre. Perfecto, no dudes, vuélcate al precio, que el precio es lo más objetivo que tú vas a entrar, vas a tener. Y si existe esa incertidumbre, perfecto, la mejor inversión siempre es la que conservas capital para un mejor escenario donde exista mayor viabilidad de inversión. ¿De acuerdo? Una muy buena noche, chicos. Gracias por estar conectados. Seguiremos profundizando en estos detalles y para mí ha sido un gusto y un placer estar dentro de esta videoconferencia. Que tengas una buena noche y nos vemos en próximos espacios. Cuídate mucho. Chao, chao.